Entonces, para mí sí es claro que hubo claramente acciones de los rusos. Es decir, realmente estuvieron atentos y muy posiblemente, efectivamente, aunque muy fumígeno aún, muy vaporoso, sin concretar claramente, pero sin duda, o sea, sin duda, yo creo que es muy probable que tuvieran conversaciones con los líderes separatistas. Y que esos ofrecimientos ridículos de personal y de armas eran eso, vaporoso, todo muy poco realista. Pero es cierto que sí creo que los que miembros posiblemente del aparato de inteligencia ruso ofrecieran de alguna manera en su momento a los líderes separatistas básicamente que a cambio de su apoyo en términos políticos, financieros y quizás militares, esto se hablaba, ¿no? Pero bueno, crear una especie de paraíso de caja negra para el negocio de las criptomonedas, que para Rusia pues es muy interesante, porque permite fundamentalmente operar debajo del radar de las potencias occidentales, ¿no? Entonces todo eso sucedió, o sea, he estado viendo todos los, digamos, las pruebas presentadas en sede judicial, todo lo que he podido analizar y ver y me parece consistente. Otra cosa es que es cierto que estaba todo muy en el aire, muy... Bueno, como estaba en el aire el propio proceso, ¿no? Otra cosa es si Puigdemont se hubiera decidido a declarar la independencia y a ir con todo y a decirles, oye, ponme... O sea, estoy dispuesto a que venga aquí gente de Wagner, por ejemplo. Yo ahí no tengo nada claro hasta qué punto Rusia hubiera estado dispuesta a llegar a algo así. Yo sospecho que podrían haber estado dispuestos a entregar algo de arma, una operación clandestina. Mira, te mando un pequeño cargamento de armas, quizás un pequeño grupo de mercenarios y tal. Pero tampoco me puedo mojar mucho en esto, porque puede ser percibido como una injerencia en toda regla, que lo es. Entonces, los rusos, conexiones con España tienen a raíz de la presencia de gente, pues, de la mafia rusa y todo eso, que ya sabéis que tiene mucha presencia final en la costa española. España siempre ha sido un país un poco más cómodo para los rusos porque no se ha percibido tanto de ese núcleo euroatlántico, si se quiere. Y luego España pues está en una posición que siempre es importante por el estrecho de Gibraltar, esa es la gran baza que tenemos como país, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué tiene Rusia en España? Es difícil siempre de afirmar qué tienen o qué no tienen, pero está claro que tienen su red. Tienen su red, tienen gente a su servicio, pagan indirectamente a gente, han sido capaces de matar a un piloto ucraniano enviando unos pistoleros a Gandía, creo recordar, puede ser. Entonces, o a Denia, bueno, creo que era Denia. Es decir, tienen sus capacidades aquí, eso no me queda la menor duda. Ahora bien, en el marco de la guerra pasan otras cosas. Entonces, los rusos, ¿qué han hecho? Los rusos no pueden vender su petróleo, en teoría. Entonces, ¿qué hacen? Lo desnacionalizan. ¿Cómo? Pues traspasándolo a buques de banderas de cualquier lado en aguas internacionales. Es decir, yo cojo petróleo ruso, lo meto en un buque en alta mar de bandera mongola y ese petróleo que antes era ruso pasa a ser mongol. Y Mongolia no tiene sanciones. Por tanto, ese crudo yo ya lo puedo vender. Entonces, ¿qué hace Rusia? No, es que Rusia no le vende petróleo a España, a Estados Unidos, a quien sea. No, es que es una compañía mongola la que lo ha vendido. Ah, vale. Ya está bien. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues fundamentalmente traspasando el crudo en alta mar y utilizando, ¿qué? Buques monocasco, que se llaman, si no recuerdo mal. Es decir, ellos lo que han hecho es comprar petroleros viejos, baratos, para hacer esas transferencias de petróleo. Les usan un poco como vacas lecheras, no sé cómo decir, ¿no? Como nodos logísticos. ¿Dónde hacen mucho eso? Por su posición estratégica. Pues de hecho se llegó a hacer en el mar territorial de España, en Ceuta. Se les ha ido echando, pero bueno, básicamente a la entrada del estrecho de Gibraltar desnacionalizan el petróleo ruso y lo siguen vendiendo. Y a India y todo eso, pues muchas veces se hace de esta manera. Entonces la actividad es notable. No solo eso, claro, es que los rusos ahora mismo
el estrecho del Bósforo está cerrado a la navegación militar por parte de Turquía. ¿Eso qué significa? Que cuando Rusia tiene que hacer movimientos navales logísticos en el mar Mediterráneo, ya no los puede hacer a través del Mar Negro. Tiene que dar toda la vuelta desde Murmansk o San Petersburgo, dar toda la vuelta a Europa y entrar por Gibraltar. ¿Eso qué significa? Que si quieren enviar un buque a Siria o quieren enviar un buque a ese lugar llamado Libia en el que están construyendo una base militar, va a pasar por el estrecho de Gibraltar. Entonces ahora mismo todo está pasando por territorio español. Es más, sabemos, por informaciones de hecho publicadas en Twitter, geolocalizando buques de bandera rusa, que se colocaban, no sé si, imagino que lo seguirán haciendo, justamente sobre el cable telefónico que conecta Canarias con la península ibérica. Probablemente para pincharlo y sacar de ahí el flujo de información. Que en esto los rusos pues tienen bastante experiencia. Entonces, siempre hay operaciones. Y luego hay que tener en cuenta que en España hay 2 bases militares de Estados Unidos. O con participación estadounidense. Morón y Rota. Y Rota es la primera o segunda mayor base de Estados Unidos fuera de su territorio. Rota es un intercambiador logístico aeronaval. Tú en Rota mandas un avión con tanques a la pista de Rota y 10 minutos después esos tanques están en un barco y viceversa. Entonces es una instalación de primerísimo orden. Por tanto es un objetivo a vigilar. Todos estos hechos nos hablan de la importancia que tiene España, pero es que recientemente ya se ha llegado pues a que haya un ataque real. Yo estoy... hay toda una serie, para que los que no lo sepáis, ¿vale? Este sería, digamos, el modo de operar de los rusos. Ya veis que los rusos, muchas veces sus buques, en cuanto pueden, se acercan a la costa argelina. No van pegados a España, ni se acercan a Gibraltar, ni se acercan, por supuesto, a Marruecos. Es decir, los buques rusos pasan el mar de Alborán y entran directamente a la circunscripción al mar territorial argelino. Es decir, que Argelia les da protección, ¿no? Y vemos buques de este tipo, en este caso un buque de apoyo de suministros a la flota rusa. ¿Cuál suele ser el camino que efectúan? Bueno, pues fundamentalmente... Vale, a ver si os lo puedo hacer con Google Maps. Vale. O sea, ellos tienen un modus operandi, por lo menos yo es lo que deduzco de lo que he visto, ¿vale? Pero entonces, a ver. Vamos a ver. Vale. A ver, que es que... Es que encima aquí salen cosas personales que no quiero que salgan. Vale, ahora. Vale, ahí estaríamos, ¿vale? Entonces, los buques rusos, ¿qué hacen? Los buques rusos, fundamentalmente, te parten de San Petersburgo, te van haciendo la ruta, pum, 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 cruzan el Canal de la Mancha, Finisterre, siempre a cierta distancia, ¿no?, de Portugal y de España. Aquí los petroleros hacen su cambio de petróleo y los buques que van a apoyar a la armada rusa siguen su camino. Se pegan a la costa argelina, van pegaditos a la costa argelina y después llegan a Sicilia. En Sicilia, ¿qué se suele hacer? En Sicilia suele haber una fragata lista para dar escolta. Entonces, a partir de Sicilia, más o menos ya, el buque ruso en cuestión va hasta Siria o Libia escoltado. A medida que Rusia pierde Siria, es posible, como se acorta un poco la logística de este viaje, empiecen a hacer la escolta un poco antes. Es decir, no sería raro que a partir del mar de Alborán o antes de entrar al estrecho de Gibraltar empiecen a contar ya con escolta. Escolta básicamente es que el buque viene con una fragata, normalmente moderna, ¿vale?
Y a partir de ahí ya pues el buque sigue a su destino, que últimamente pues va a estar ya en Libia Oriental, ¿no? Porque la base siria de Tartus, pues lo normal es que se pierda, básicamente. Entonces les va a quedar esta ruta, ¿no? Que es la que siguen. ¿Y qué ha pasado recientemente? Como muchos ya sabréis, pues que claro, resulta que de repente se empieza a informar de un buque que ha quedado, pues eso, al garete, que ha quedado sin ningún tipo de control, de dominio de sí mismo. Este es el Osa Mayor. Estaba en aguas del mar de Alborán, no tan lejos de España, entiendo yo. Bueno, no tan lejos de España, no tan lejos de España. En aguas posiblemente de zona económica exclusiva española, aunque no es mar territorial, así que los derechos que te confieren pues son menores. Y aquí lo veis como estaba totalmente escorado y claramente intentando navegar, ¿no? Pero trazando unas S en el mar muy extrañas. Es decir, que indican que había perdido el control del buque. Es decir, por tanto, da la sensación de que ha tenido unas explosiones que le han dañado tanto el timón, la dirección, como bueno, pues todo el costado del buque, ¿no? Realmente ha quedado ahí haciendo uso de los mamparos y tal para intentar contener las vías de agua. Se ve que algo han logrado, porque no se ha ido directamente a pique, pero ya veis todo lo inclinado que está. Es decir, que te indica que se ha llenado de agua y lo han tenido que... Aún así lo han mantenido a flote, que no es poco, la verdad. Hasta que este buque se ha hundido y ha sido recibido pues en aguas españolas su tripulación, ¿no? Y este era un buque famoso por transportar armas para las fuerzas rusas en Siria, en un momento tan clave como este. Es decir, que se dirigía a apoyar toda la misión de refuerzo o de evacuación que tenían los rusos en Siria. ¿Cómo se ha llegado a esto? Pues a ver, yo, con todo mi respeto, a este buque le han pegado una mina Lapa seguro. O eso, o drones, ¿no? Pero ya un dron requiere un despliegue mayor, mientras que unas minas Lapa pues es llevar a un grupo de buceadores de la armada ucraniana que te salgan de Gibraltar o de España, países OTAN, incluso de Marruecos, se podría hacer y ya está. Es tan sencillo como eso. Es más, seguramente, inclusive se puede hacer desde un submarino de la OTAN y ya está. Entonces, podría ser un dron incluso, eso es verdad. No hay que descartarlo, pero lo más normal es que... O lo que yo me esperaría es que desde Gibraltar o desde la costa española haya salido algún tipo de equipo, les haya colocado los explosivos y ya está. Y les han hundido el buque, ¿eh? No... nada más y nada menos. Y esto lo tiene que haber hecho las fuerzas especiales ucranianas. No con toda seguridad, pero sería lo más normal, ¿no? Pero impresionante en todo caso. Muchas gracias a Agujero TX. Goida para ti. ¿El volumen de la música está bien o está muy alto? Yago, está cerca de Cartagena. No tan cerca, no estaba tan cerca de Cartagena. Más bien... A ver... Ciertamente. Pero bueno, también más bien de Almería, diría yo. ¿Está alto el volumen de la música? Pues lo bajo un pelín, ¿eh? Bájalo un poco, vale. Os lo bajo así un pelín, ¿vale? Ahí está. Muchas gracias a Ghost Life. Hola Yago, una pregunta. ¿Cómo hacen los diferentes ejércitos, por ejemplo el ruso en el eje de Pokrovsk, para saber qué relación hay entre la anchura y la profundidad de una brecha en el frente? Hola Yago, ¿cómo hacen los diferentes ejércitos, por ejemplo el ruso en el eje de Pokrovsk, para saber qué relación hay entre la anchura y la profundidad de una brecha en el frente? Yo entiendo que lo fundamental en un saliente básicamente es poder tener logística dentro del saliente. Y tener logística segura, lo que implica un espacio suficientemente grande como para que puedas meter defensa aérea y depósitos. Por tanto, o sea, básicamente yo creo cuál es la idea. El frente, o sea, un saliente tiene que tener como mínimo, una anchura de al menos
Vamos a poner 15 kilómetros para que seas viable defenderlo en condiciones normales. Porque ese es el alcance normal de una pieza de artillería. Es decir, una pieza de artillería te va a disparar desde 10 kilómetros a 15 kilómetros de distancia. Es decir, va a estar 10 kilómetros metido en su frente y va a tirar a 15 kilómetros dentro del tuyo. Por tanto, si yo tengo 16 kilómetros, teóricamente, pues puedo ya meter ahí un sistema de defensa aérea grande, puedo tener logística sin que le sea barato ni sencillo al otro destruirlo. En el momento en que tienes menos de eso, lo que pasa es que los drones y la artillería enemiga pueden batirlo todo a placer. Y los drones, pensad que si tú tienes 10 kilómetros de saliente, a tu enemigo le basta con observar 5. Es decir, con que pueda haber 5 kilómetros dentro de tu frente te ha hundido. ¿Por qué?